mercados son mecanismos de agregación de información dispersa muy potentes, es decir, sintetizan las expectativas de todos los agentes económicos que participan en ellos. Eso no significa que esas expectativas sean correctas, que pronostiquen certeramente el futuro, pero sí nos informan sobre qué creen esos agentes que va a suceder en el futuro. Pues bien, la lectura de lo que ha ocurrido en los mercados financieros durante los últimos 2 días resulta muy relevante para determinar qué esperan ahora mismo los inversores que puede acaecer con respecto a la guerra en Irán. En primer lugar, los mercados financieros otorgan cada vez una mayor probabilidad, no estoy diciendo que sea el escenario central, porque si lo fuera probablemente veríamos caídas mayores, pero otorgan cada vez una mayor probabilidad a que la guerra se enquiste en el tiempo. Esto lo podemos observar con claridad en la continuada subida del precio del petróleo. Este martes ha vuelto a subir con respecto al lunes, que ya subió a su vez con respecto al viernes anterior, y también en las caídas de las principales plazas bursátiles, tanto Estados Unidos como sobre todo Europa. Y hay que dejar claro que cuando hablamos de que la guerra se enquiste, no estamos diciendo necesariamente que se extienda a gran escala en forma de tercera guerra mundial. Bastaría con que se llegara a una situación similar a la de Ucrania, donde el Estado ucraniano resiste a la invasión rusa y la invasión rusa no es capaz de sobreponerse al Estado ucraniano. En el caso de Oriente Medio, esto significaría que el régimen de Irán no cae, pero tampoco consiguen los estadounidenses y los israelíes conquistar el territorio e imponer su propio autócrata. Y ese escenario de equilibrio frágil, donde ninguno de los dos bandos gana, ya de por sí resulta muy desestabilizador. Lanzando drones y misiles de manera más o menos aleatoria hacia sus vecinos y sobre todo hacia las infraestructuras energéticas de sus vecinos, o por ejemplo poniendo en peligro el paso a través del estrecho de Hormuz, pues eso, desde luego, añade un riesgo geopolítico permanente al suministro normalizado de petróleo y de gas natural. En este sentido, la esperanza parece residir en que uno de los principales perjudicados de esta estrategia de Irán sería China, que ya ha protestado para pedir que se normalice el tránsito por el estrecho de Hormuz. Con lo cual, se supone que las presiones geopolíticas de China sobre Irán llevarían a que el régimen de los ayatolás no se mantenga de manera más o menos indefinida en esta estrategia disruptiva. Pero de nuevo, no hay ninguna garantía de que eso no vaya a ser así y de que por tanto no haya una disrupción más o menos permanente en los mercados energéticos globales. En segundo lugar, esa disrupción en los mercados energéticos globales sería especialmente perjudicial para Europa, no tanto para los Estados Unidos. Solo hay que comparar la evolución de los mercados bursátiles. Los europeos han caído alrededor del 6-7% durante los últimos 2 días. La bolsa estadounidense ni siquiera se ha dejado un 1%. Por consiguiente, lo que los inversores están pensando es que la situación geopolítica de Irán y la disrupción, como digo, del flujo energético global que de ahí se deriva, es mucho más perjudicial para Europa que para los Estados Unidos. En tercer lugar, aunque los inversores parece que están demandando una mayor seguridad, que están migrando hacia activos de mayor calidad que les permitan capear la incertidumbre derivada de la guerra, y esto es algo que podemos observar en la revalorización del dólar frente al resto de divisas internacionales, lo que pone de manifiesto que el dólar está actuando como activo de reserva global frente a otras monedas más débiles. Aunque esta fuga hacia la calidad es lo que estamos observando, al mismo tiempo y de manera aparentemente paradójica, los tipos de interés de la deuda pública, por supuesto europea, pero también estadounidense, se han elevado durante los últimos 2 días. Si los inversores están buscando más seguridad, eso se tendría que traducir en una mayor demanda de deuda pública, en un incremento del precio de la deuda pública
y por tanto en una caída de los tipos de interés, que es el movimiento típico que observamos cuando hay mucha incertidumbre y se busca refugio en títulos de deuda pública. Pero aquí no, aquí la deuda pública se está encareciendo. ¿Y cómo es eso posible? ¿Cómo conciliamos que haya mayor búsqueda de calidad, de seguridad y al mismo tiempo el tipo de interés de la deuda pública, un activo supuestamente seguro, esté aumentando? Pues porque los inversores también temen que si la situación de Irán se perpetúa en el tiempo, la inflación va a repuntar y una mayor inflación futura significa subidas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales y eso ya se capitaliza desde hoy en el precio de los títulos de deuda a largo plazo actuales. Dicho de otra manera, que en un contexto de fuga hacia la calidad el tipo de interés de la deuda pública esté subiendo, lo que nos indica es una revisión al alza de las expectativas de inflación de los agentes económicos. Y ante esta coyuntura, ¿qué haría un inversor? Pues si cree que la guerra se va a solventar de manera más o menos rápida y que por tanto muchos de estos miedos están infundados, desde luego la caída de los índices bursátiles, especialmente los europeos, ofrecería una oportunidad para entrar en el mercado. Esto es algo que, por ejemplo, podríais hacer a través del ETF iShares Core Eurostoxx 50, un fondo cotizado que replica el índice Eurostoxx 50 con las 50 mayores compañías cotizadas de Europa y que tenéis disponible a través de Freedom 24. Y si en cambio el inversor teme que la guerra ha llegado para quedarse y que se va a enquistar y que por tanto el precio del petróleo se mantendrá elevado y que en consecuencia la inflación subirá y que en definitiva los bancos centrales terminarán subiendo los tipos de interés, entonces lo que ese inversor podría buscar es mantener una parte de su patrimonio en liquidez remunerada al tipo de interés de mercado. Y esto es algo que también podéis hacer a través de un ETF como el Xtrackers 2 Euro Overnight Rate Swap, un fondo cotizado que replica el tipo de interés a corto plazo vigente dentro de la eurozona, actualmente en torno al 2%. Pero si la inflación sube y el Banco Central Europeo sube los tipos de interés, entonces el tipo de interés abonado por este ETF también subirá hasta el 3 o hasta el 4%, como ya sucediera en años anteriores. De modo que puede ser un buen vehículo para cubrirse frente a la amenaza inflacionista que ahora mismo están temiendo los mercados. Este ETF también lo tenéis disponible a través de Freedom 24. Si os interesa cualquiera de estos dos productos financieros, podréis adquirirlos registrándoos gratuitamente en Freedom 24. Bien, pero en esta explicación de que los agentes económicos ahora mismo están buscando mayor seguridad y que a su vez también quieren protegerse frente a la inflación, que temen que puede llegar a raíz de este encarecimiento del petróleo, hay algo que aparentemente no encaja. Y es que los precios de los metales preciosos, del oro y de la plata, han caído con cierta fuerza durante las últimas dos jornadas. Desde sus máximos de ayer, el oro ha caído alrededor de un 7% y la plata casi un 14%. ¿Y esto por qué sucede? Pues antes de que nos precipitemos y digamos que esto demuestra que al final solo la deuda pública es un activo seguro y que los metales preciosos son muy volátiles y muy inseguros, recordad lo que os he dicho hace un momento. Los tipos de interés de la deuda pública han subido y eso significa que su precio ha caído, porque hay una relación inversa entre el precio del bono y su tipo de interés. Por tanto, sí, el precio del oro y el precio de la plata han caído, pero también el precio de los títulos de deuda pública. Si esta caída demuestra que el oro y la plata no son activos adecuados para capear las incertidumbres del mercado, por esa misma lógica, tampoco la deuda pública lo sería. Entonces, ¿por qué han caído de precio el oro y la plata? Pues la verdad es que no lo sabemos, pero hay una explicación bastante verosímil. Recordad que durante los últimos meses muchos inversores han invertido apalancadamente tanto en el oro como en la plata, para así potenciar a través de la deuda la rentabilidad que se lograba con la subida, con la revalorización de estos activos. De hecho, en un vídeo anterior ya explicamos que las fortísimas caídas que tuvieron estos metales preciosos en enero se explicaban precisamente por un proceso desordenado de desapalancamiento. Pues bien,
Si la inversión en estos metales preciosos seguía teniendo un componente importante de apalancamiento, que ahora los tipos de interés estén subiendo, y ya hemos visto que lo están haciendo anticipando la mayor inflación futura, significa que estar expuesto a deuda es más arriesgado, de tal manera que parte de los inversores que hayan comprado oro y plata apalancándose pueden haber decidido vender oro y plata para desapalancarse, y eso a su vez puede haber desatado un cierto margin call que ha llevado a ciertas ventas forzosas de estos metales preciosos. Si esta interpretación es correcta, lo sabremos durante las próximas jornadas. Si el precio del oro y de la plata se estabilizan e incluso vuelven a subir, entonces todo apuntará a que se habrá tratado de un desapalancamiento voluntario que ha activado un cierto desapalancamiento forzoso vía margin call. Sea como fuere, a día de hoy el mensaje que nos están mandando los mercados financieros sobre la guerra en Irán es que no parece que la guerra se vaya a resolver mañana mismo, que en consecuencia hay una probabilidad nada desdeñable de que los precios del petróleo se mantengan en niveles bastante más elevados de lo que estábamos acostumbrados, que por tanto eso encarecerá el precio de la energía en todo el mundo, pero dañará sobre todo a economías como la China o la europea, que a su vez ese encarecimiento de los precios de la energía, si no se contrae el gasto agregado, generará un repunte de la inflación y por consiguiente, previsiblemente, los bancos centrales volverán a subir los tipos de interés para frenar esa escalada inflacionista. Todo lo cual lleva a que los inversores busquen refugio en activos seguros, pero que les cubran la inflación. Vamos, que se configura la probabilidad, repito, no la certeza, sobre todo si alguna de estas expectativas cambia de manera muy radical durante los próximos días, por ejemplo, si la guerra finalmente terminara de manera rápida, pero se va configurando la probabilidad de que vayamos a una especie de escenario estanflacionista, sobre todo en algunas áreas económicas como Europa.